Gloria al Señor. ¿Cuánto nos estamos gozando en este precioso ayuno del Señor? Gloria al Señor. El Señor le agrada cuando usted y yo venimos a la casa de Él a adorarle y también a sacrificar esta carne, porque es para beneficio nuestro. Gloria a Dios. Así vamos a abrir nuestras escrituras en Colosenses, el libro de Colosenses 2:7, Colosenses 2:7. Cuando ya lo tengan, me dicen un fuerte amén. El Señor es bueno. ¿Cuántos creen eso? Que el Señor es bueno y grande, y maravilloso y misericordioso. Gloria a Dios. La palabra ya todos lo tenemos. Colosenses 2:7. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. El pueblo redimido y lavado por la sangre de Cristo dice amén. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias por este momento maravilloso, precioso que tú nos tienes en tu casa, Padre amado, para adorarte, para darte alabanza, adoración. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestra fuerza, nuestra ayuda. Gracias por permitirnos, Señor amado, traer, Padre, este sacrificio delante de ti. Recíbelo, mi Dios de gloria. Te pido, Padre, en esta hora que seas tú, Padre, hablándonos. Oh, Padre, redarguyéndonos, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay algo en los aires en esta hora, lo reprendemos por el poder de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Así que podamos sentarnos y agarren asiento en esta hora y vamos a escuchar la palabra del Señor. Arraigados en Dios, arraigados en Cristo. Ese es el tema de esta preciosa mañana. Ustedes no sé si han visto los árboles o han visto alguna planta. Muchas veces vemos las plantas superficialmente, ¿verdad? Cuando las arrancamos, vemos la raíz de las plantas. Vemos que tienen la raíz y no está muy profunda. Se puede arrancar fácilmente. Hay otras plantas que están un poquito profundas, que ya necesita un poquito escarbar, necesita un poquito ya fuerzas, y a veces necesita ayuda, que necesita alguien más que venga y le ayude a arrancar esa planta. Pero hay árboles que tienen esa raíz profunda, que esa no se puede arrancar. Esa raíz la tiene bien profundizada. Al igual los humanos, los seres humanos, las plantas necesitan agua y nutrientes para sobrevivir. Las raíces de las plantas absorben los nutrientes del suelo y después los transportan al tallo de la planta. A partir de ahí, los nutrientes se distribuyen dentro de la planta, que comienza a crecer. Este proceso finalmente lleva a la producción flores y frutos. Por eso es fundamentalmente que las raíces estén sanas. Una planta necesita tierra, necesita sol, necesita nutrientes para que esté fuerte. Así un árbol también, y da frutos. Ustedes cuando han ido de paseo, han ido a sus trabajos, ven esos árboles bien fuertes, bien, y que tienen sus raíces bien profundas, que no se pueden caer fácilmente. Así el ser humano tiene que estar bien arraigado en la palabra del Señor. Tiene que estar bien arraigado en Dios, en Jesucristo, en el Salvador de nuestra vida. En Efesios 3:17 nos dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, que nosotros tenemos que estar arraigados, tenemos que estar bien agarrados de la mano de Dios.
tener esas raíces espirituales. El cristiano tiene que tener raíces. ¿Está escuchando? Raíces profundas, raíces espirituales. ¿Cómo podemos nosotros como creyentes tener esas raíces profundas en el Evangelio? Un sometimiento. Primeramente, la oración. La oración. Mire lo que es el significado de esas raíces. Significa anclarnos, echar raíces, estar firmes en sus caminos, permanecer firmes sin fluctuación, variar, sin dudar, en la sana doctrina del Evangelio, ser constantes en nuestra devocación a Dios, en nuestra lectura bíblica, en la oración, en congregarnos, en la obediencia, en el servicio de su obra, aún en medio de las peores situaciones y dificultades, tenemos que tener raíces espirituales. Si el creyente tiene esas raíces profundas espirituales, no va a caer. Por más que venga la marea, por más que vengan vientos, el cristiano creyente que esté fundamentado en Cristo y que tenga esas raíces espirituales, no va a poder, porque Cristo va a estar ahí. Y su mano nos va a sostener en todo momento, pero tenemos que tener esas raíces. Primeramente, la oración. Cuando oramos, crecemos en lo espiritual y nos doblegamos a la carne. Doblegamos esta carne y crecemos en el espíritu. Solamente lo hace a través de la oración. Nosotros no podemos, el ser humano jamás va a poder crecer espiritualmente si no hay un sometimiento. Por más que venga a la iglesia, por más que esté escuchando día tras día alabanzas o esté también escuchando prédicas, si no tiene una comunicación con Dios, no va a poder tener estas raíces profundas en el Evangelio. Por más que día tras día usted diga, yo no hago nada malo, yo solamente voy a la iglesia, voy a la escuela, no ando haciendo cosas. Si usted y mi persona no tenemos esa comunicación íntima con el Señor, no podemos crecer en lo espiritual. La oración nos ayuda a echar esas raíces sanas, a nutrirnos. ¿Cómo? A nutrir el alma y dar esos frutos. Si el creyente no ora, no puede estar con esas raíces profundas en el Evangelio. Si no, las va a tener superficial. ¿Y sabe qué pasa con una planta superficial? Que esté nada más superficial, que no esté profunda. El viento viene. ¿Qué pasa muchas veces cuando hay plantas que están ahí, no están profundas y hay un calor inmenso? ¿Qué pasa con esas plantas? Se mueren, se secan. Cuando viene una tormenta, cuando está un diluvio, cuando dice va a haber un tornado y va a haber lluvias por 2 o 3 días, ¿qué pasa con esas plantas? Se la lleva la marea. Así es la vida del cristiano si no tiene esas raíces profundas en el Evangelio. La palabra nos dice en Salmos 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así quiere el Señor que nosotros tengamos esas raíces, que estemos como ese árbol plantado junto a esas aguas, esas corrientes de agua, que da su fruto, dice, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así, si está fundamentado y está arraigado en Cristo, esa raíz no
va a tambalear y no se va a arrancar. La palabra nos dice que tenemos que orar. Primera Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Yo estaba viendo diferentes traducciones y en otras dice, nunca dejen de orar. Orad sin cesar, nunca dejen de orar. ¿Por qué nos dice el Señor eso? Que nunca dejemos de orar. ¿Qué pasa cuando el cristiano no ora lo suficiente? El enemigo empieza a maquinar. Porque si algo tiene el enemigo es que él es paciente. Lo anda observando en toditas sus áreas, en todas nuestras áreas. En que nosotros, si somos un creyente de verdad o no. Por eso el Señor nos advierte en su palabra, nunca dejen de orar. Y en otro dice, oren en todo tiempo. Oren sin cesar. Orar en todo tiempo, nunca dejen de orar. En otras palabras, no podemos vivir sin la oración. No podemos vivir sin la oración porque nosotros nos tenemos que nutrir en la oración. La planta se nutre en agua, en el sol, en tierra. Nosotros tenemos que nutrir en la palabra, en la oración. Otro punto muy importante, la palabra, para estar arraigados en Cristo. La palabra de Dios nos hace echar raíces para no ser engañados. Escuchen muy bien, para no ser engañados. Escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos, profundizarlos en la palabra, leer la palabra todos los días con paciencia y meditar en ella. Eso tenemos que hacer nosotros, profundizarnos en la palabra. Porque muchas veces si nosotros solo, voy a leer la palabra porque esto me nutre, me llena. Y solo viene y agarra el versículo, sí, voy a leer la palabra del Señor dice acá rápido. Pero no se profundizó, no meditó. Cuando usted ya hace eso y hacemos eso en nuestra vida, vamos a recibir algo de parte del Señor y nos va a confrontar la palabra. Nos confronta, si no andamos caminando conforme a la voluntad del Señor, la palabra nos confronta, nos enseña y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a echar esas raíces para que nadie nos pueda engañar, porque todo está escrito aquí en la palabra del Señor, que es la Biblia. Nosotros si leemos la palabra de Dios y nos profundizamos en la palabra del Señor, vamos a tener esas raíces fuertes. El ayuno, la palabra, la oración, el ayuno es importante para estar arraigados en Cristo y no caer y que nos mantengamos firmes, estables, bien nutridos y con una gran reserva de fuerza espiritual para los tiempos de estrés y tormentas. Ese es el ayuno. No crea que porque uno va a ayunar, ya mañana uno va a estar así, va a ver la gloria y todo eso. No, muchas veces no. Son para momentos, ¿qué dice? De tormenta, de estrés, que uno necesita esos ayunos. Muchas veces el Señor le va a pedir a usted, ayune 3 días, el Espíritu Santo, 5 días. ¿Sabe por qué? 7 días, 21 días, no sé, el Espíritu Santo lo va a ir guiando cuántos días. ¿Por qué? Porque a veces se avecina una tormenta
en su vida espiritual, en su casa, en su hogar, en muchas áreas. Y para que nosotros podamos atravesar esa tormenta, es necesario ayunar. Para eso se necesita muchas veces el ayuno. El ayuno nos ayuda a mantenernos con los nutrientes fuertes en nuestra vida para cuando los deseos de la carne, del viejo hombre, quieran venir a despertar lo carnal. Y eso nos ayuda a que menguemos y que Cristo crezca en nosotros. El ayuno nos hace sujetar la carne y poder crecer en lo espiritual. Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Se oponen entre sí. La carne no le gusta el ayuno, no le gusta la oración, no le gusta la lectura de la palabra. Cuando la carne, mire cómo es, nosotros tenemos sentido, ¿verdad? Cuando eso quiere venir a activar, la carne le dice, no, no me gusta eso. El ayuno, no. La lectura, no. La oración, no. Muchas veces se pone incómoda la carne cuando estamos en oración, cuando estamos en ayuno, cuando estamos leyendo la palabra del Señor, como que quiere venir como ese sueño rezagado. Eso es lo que hace la carne. Pero el Espíritu nos dice, sí, busca más. Busca más mi palabra. Búscame más en oración. Búscame más en ayuno. Eso es lo que pide el Espíritu, pero la carne no. La carne pide hambre, pide dormir, pide estar viendo cosas quizás en la internet, en la tele, películas, que esté ocupado, pero menos que estemos ocupados en la obra del Señor. Pero para echar esas raíces espirituales, estar arraigados en la palabra, en nuestro Señor Jesucristo, es necesario todo esto. El ayuno nos ayuda a derribar toda fuerza maligna del enemigo. Solo así. Toda fuerza maligna del enemigo, toda fuerza demoníaca, toda fuerza que se quiera filtrar en nuestras casas, en nuestro hogar, en nuestra vida, a través del ayuno y la oración, se rompen y salen fuera. Para romper todo yugo, toda cadena, toda ligadura, que a veces es imposible romper solamente con la oración, se necesita el ayuno. Es necesario todo esto. Tenemos que estar sobreedificados en Cristo para que nosotros tengamos esas raíces profundas. Construir una relación con Dios. La palabra sobreedificar nos da la idea que es construir. Es como construir un edificio. Dice acá que este sentido se refiere a poner todo nuestro esfuerzo, dedicación en una construcción de una relación personal con Dios. Para esto necesitamos esfuerzo, oiga, en sacar fuera todas aquellas malas actitudes y pecados y luchar por incluir virtudes para construir y caminar en el camino del Señor. Necesitamos ¿qué? Sacar todo aquello que a Dios no le agrada y construir una relación con Dios. Porque si usted viene delante del Señor con un corazón dispuesto, usted va a recibir. Pero si usted no viene con esa actitud de buscar al Señor, no va a recibir. Por eso primeramente nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto. ¿Qué pasa? La gente a veces
¿Cuántas veces vemos gente que viene aquí a la iglesia? Tiene vicios, está atado, pero no tiene esa disponibilidad, esa disposición de cambiar. Entonces no puede cambiar. Nada más nosotros como creyentes podemos orar nada más por esas personas, pero si tiene esa disposición en su corazón, Dios va a hacer la obra. Lo cual nos hace crecer y madurar en nuestra relación con Él. Establecer un tiempo dedicado al Señor. Tenemos tiempo dedicado al Señor. La palabra en Romanos 8:34 nos dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Si nosotros estamos arraigados en Cristo. Si nosotros tenemos esas raíces profundas en Dios. Si nosotros nos sometemos en lo que Dios quiere, nosotros vamos a ver la mano poderosa del Señor. Dios puede hacerlo hablando con Él. Usted lo puede hacer hablando con Dios en su trabajo, en todo momento, donde quiera que ande, que tenga esa relación con el Señor. Para echar esas raíces. Cuando tenemos esa relación con Dios, nada nos puede detener. Nada nos puede detener. En que estemos pasando momentos difíciles, estamos nosotros con el Señor, bien agarrados con su mano, Él no nos va a soltar. Tenemos que tener ese fundamento en Cristo. ¿Cuántos están fundamentados en Cristo? ¿Cuántos tienen esas raíces profundas en el Evangelio? ¿Estarán profundas esas raíces? Pero bien profundas. ¿O estarán como una planta nada más de las que usted tiene en el jardín? Que se puede arrancar fácilmente, que la puede llevar los vientos, cuando viene la nieve o cuando viene el sol, desaparece. Tiene que estar profundo. Tener un fundamento depende de ti, como quieras tener tu vida con Dios. Eso depende. Jesús es nuestro fundamento y depende de nosotros cómo edificamos nuestra casa delante de Dios. Porque la palabra nos dice que estemos sobre edificados en Cristo. Entonces, en otras palabras, Cristo es el fundamento y nosotros tenemos que estar sobre edificados en Él. Que esa casa no caiga, que ese fundamento no caiga, porque Jesucristo tiene que ser el fundamento de nuestra vida. Jesucristo es nuestro fundamento firme. Jesucristo es nuestro fundamento eterno. Cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra vida edificada en Él. Es decir, que es una responsabilidad de cada cristiano tener esa relación y ese fundamento en Cristo. Si ponemos nuestra vida en Jesucristo como nuestro fundamento y nos sobreedificamos en nuestra vida en Él, nuestra casa no va a caer. A través del ayuno, la oración, el sometimiento, congregarnos, vivir una vida en santidad, apartarnos de toda inmundicia y cada día caminar y seguir su caminar. La firmeza de nuestra fe en Cristo. El creyente tiene que tener fe. Fe que Jesucristo está con nosotros. Si el creyente cristiano evangélico no tiene la fe suficiente, cuando venga todos esos problemas a la vida del ser humano, se va a debilitar. Pero si hay fe, nosotros vamos a poder caminar, así como caminó Pedro en las aguas y vio a Jesucristo,
podemos nosotros caminar en que no lo vemos a nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a ver que Él está con nosotros. Amén. Pero para eso tenemos que tener una madurez espiritual. Quiero que vayan a Efesios 4. Cuatro 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga lo que dice, ¿para qué? Ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de Cristo. La cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Escuchó bien? En otra traducción, escuche lo que dice esta traducción, que esta es mejor explicada. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta. Escuche, que responde a la plena madurez de Cristo, que ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer, oiga, y que son arrastrados por el viento de cualquiera nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y en otras traducciones dice que ya no tenemos que ser como niños que cambian de parecer, que por momentos, digamos, los niños, digamos, muchas veces, ¿quieres un jugo? Dice sí de primero. A ratito dice, quiero una leche. Cambian de parecer. El Señor nos está diciendo aquí que nosotros no cambiemos de parecer. Si tenemos esas raíces de Cristo, nosotros no tenemos que dejar de creer en lo que hemos aprendido del Evangelio. Eso nos está diciendo, aunque vengan doctrinas diferentes a lo que hemos creído, si nosotros tenemos esas raíces en el Evangelio, vamos a estar fundamentados en Cristo y firmes en Él, porque Él es la cabeza. Eso nos está diciendo en esta palabra, que tengamos esa firmeza, esa fe en Cristo, que tengamos esa plena madurez, que seamos esos adultos maduros, que no seamos como niños que cambian de parecer. Mire cómo el Señor nos está hablando. Cómo muchas veces cambia el cristiano de parecer cuando ve la cosa dura, cuando ve la cosa difícil. Ahí cambia de parecer. No, esto está terrible. No pensé que era así el Evangelio. Sí, así es. Así es, amén. Firmes en la fe se indica nuestro corazón para que no esté, oiga lo que dice, amparado en una emoción o sentimiento, sino que esté en Cristo Jesús. Que no sea solo por emoción o un sentimiento,
Que nosotros digamos, oh sí, la campaña estuvo poderosa, yo me llené de la presencia de Dios, hubo milagros, hubo prodigios, hubo sanidades, el Espíritu me tocó de una presencia, me inundó, pero ya el lunes, ¿qué pasó? Se fue el gozo. Entonces el Señor no nos está hablando de eso, sino que el cristiano tiene que tener raíces. Tiene que estar arraigado en la fe, en Cristo, en la palabra, en la oración, en el sometimiento, en el ayuno, en la palabra, en la lectura, vivir para Dios, vivir para Él, no estar pensando en cosas que no le agradan, sino pensar que Cristo viene pronto. Eso tiene que vivir un creyente cada día. Tener esa fe que Cristo pronto va a venir por su iglesia. Fe aquel que es fiel para cumplir lo que ha prometido. Esa es la firmeza y la seguridad que nos brinda la palabra de Dios. Lo que Cristo ha prometido en su palabra, Él lo cumplirá. Y nosotros tenemos que obedecer su palabra y aferrarnos a esta palabra. Si nos aferramos a esta palabra, nosotros vamos para el cielo. Si nosotros nos aferramos a esta palabra, por cuanto usted esté pasando y se aferra a la palabra del Señor, vamos para el cielo. Porque no somos de este mundo, sino que tenemos algo mejor que nos espera allá en el cielo. Ese lugar hermoso, pero solamente los que perseveren hasta el fin. Mateo 24:3. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Solamente si usted persevera hasta el fin, va a llegar esa salvación. En que ya la tenemos, pero si no perseveramos, se puede perder. Muchas veces dicen, no. Usted ha escuchado doctrina, ¿verdad? Por eso el Señor está exhortando. He escuchado doctrinas de, no, la salvación no se pierde, porque dice que aquí Dios ya la regaló. Sí se pierde. Si usted la descuida, se pierde. Depende de nosotros, como la tengamos y la cuidemos. ¿Quiénes resultan vencedores? Aquellos que perseveran. Oiga, muchos lo intentan. Es posible que emprendan bien la carrera, pero muchas veces se quedan en la carrera. Muchas veces fácilmente se dan por vencidas o por vencidos. Pero si nosotros perseveramos, entonces nosotros llegaremos a esa carrera que el Señor ha prometido. Nuestra meta es llegar al cielo. Efesios 3:13 al 14 nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta que nosotros tenemos, llegar allá al cielo. Pablo dijo, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Esta tiene que ser nuestra meta, llegar al cielo, llegar al cielo. Pero que nuestras raíces estén profundas en el Evangelio. Que estemos arraigados en el Evangelio. Acuérdese cuando usted vaya en sus caminos y vaya y vea un árbol grande y fuerte. Usted dígale, yo quiero ser uno de esos árboles. Tener esas raíces profundas en el Evangelio. Y eso lo va a fortalecer. Y cuando vea una plantita, dígale, no quiero tener esas raíces. Quiero ser un árbol que esté como dice Salmos 1:3, ¿verdad? Que esté
junto a las corrientes de agua. Y que no caiga, y que dé su fruto y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Así tenemos que estar nosotros. Vamos a ir a Colosenses 2:7, donde empezamos. Amén. Ya todo lo tenemos. Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Pablo le está diciendo a los de Colosenses, porque en ese tiempo habían doctrinas, se estaban levantando muchas doctrinas, se estaban levantando muchos falsos maestros, se estaban levantando muchas cosas, como hoy día, se está levantando mucho. Y les está advirtiendo a los de Colosas que si ellos habían creído en Jesucristo y tenían esas raíces bien profundas en el evangelio, en lo que ellos habían creído, ellos no podían fácilmente ser removidos. Y si ellos estaban sobreedificados en Jesucristo, nada los podía detener. Y si ellos tenían esa fe en el Señor, en que viniera cualquier doctrina, en que viniera cualquier filosofía, en que viniera cualquier cosa, ellos iban a creer nada más en lo que se le había aprendido, en lo que ellos le había adoctrinado, en lo que ellos le había enseñado. En eso ellos iban a creer. Por eso Pablo les está exhortando a los de Colosas y les dice esas palabras. Y el Señor nos está diciendo ahora a nosotros que si nosotros tenemos esas raíces bien profundas en lo que hemos creído, nosotros vamos a estar nosotros plantados y fundados en Jesucristo. Pablo primero quiere estar seguro de que los cristianos en Colosas están bien enraizados en los puntos básicos en la fe y en Cristo como el centro de esa fe en particular. Si estos cristianos de Colosas entendieran mejor la naturaleza y misión de Cristo y quién era Cristo, ellos iban a estar fundamentados. Eso le está diciendo Pablo. Ese sentimiento les daría la fundación necesaria para solucionar los problemas. ¿Cómo nosotros podemos solucionar nuestros problemas? En todo lo que es necesario que hemos aprendido, en la oración, en el ayuno, en el sometimiento, en la lectura, en la fe, en la obediencia, en congregarnos, en escuchar la voz de Dios. No escuchar doctrinas adulteradas, sino mantenernos en la sana doctrina. Colosas este pueblo estaba viviendo, estos creyentes estaban viviendo en un momento difícil, donde había muchos filósofos, donde había muchas falsas doctrinas. Y Pablo estaba exhortando que nada les fuera a cambiar el pensamiento a ellos. Les estaba adoctrinando y les estaba diciendo, si Jesucristo es el centro de sus vidas y ustedes no se mueven de lo que han creído y están arraigados en lo que han creído, que es el fundamento, que estén sobreedificados en Cristo, nada los va a poder confundir, nada los va a poder detener. Y los advierte y les dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Así como, oiga lo que dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Ellos habían sido enseñados. Sabían quién era Jesucristo. Tenían fundamentos. Sabían que era el bautizo. Sabían ellos el don del Espíritu Santo.
sabían las doctrinas de la santidad, sabían bien el pecado, habían sido enseñados. La iglesia de Jesucristo ha sido enseñada. Sabe muy bien cuál es el fundamento. Y nos está hablando esta mañana que estemos arraigados. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque ha habido oración, lectura, ayuno, sometimiento, búsqueda. Y después se presentan vientos, mareas, debilidades. Entonces, ahí es donde la palabra nos va a hacer recordar si estamos arraigados en Cristo. Si nuestro fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo les dice a estos cristianos de Colosenses que no tienen nada que temer. Han sido establecidos, hechos fuertes en la fe por las enseñanzas correctas que han aprendido. Les ha establecido en la fe y la fe les ha garantizado la salvación. La fe a nosotros nos garantiza la salvación. Si nosotros no los movemos de lo que hemos creído y nos aferramos a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra, y estamos arraigados, tenemos esas raíces profundas en el Evangelio, vamos a permanecer, vamos a crecer espiritual, vamos a tener esa madurez espiritual. Si nosotros ponemos atención y somos oidores de su palabra y nos aferramos a esa palabra, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios grande y poderoso. Cada día tenemos que ser fuertes, hermano. Fuertes. Porque cosas peores vienen. ¿Usted cree que a los colosenses no les venía algo peor cuando Pablo le está advirtiendo esto? Sí. Iban a llegar doctrinas terribles que los podían confundir, los podían confundir su mente y ellos pudieran pensar diferente del Evangelio. El cristiano, si no está bien arraigado en la palabra del Señor, fácilmente la mente empieza a jugar con uno. Y vienen las dudas. ¿Será? ¿Nunca le ha venido cosas fuertes en su mente? ¿Será que lo que nosotros estamos viviendo es real? Hay pensamientos, a mí me ha venido, para serle sincera. ¿Será que el evangelio es real? Imagínense hasta dónde llega a veces la mente. ¿Es mentira todo esto lo que se vive en la iglesia? Vienen pensamientos, vienen dudas, pero cuando nosotros nos aferramos a esta palabra, reprendemos todo dardo del maligno. Cuando nosotros nos aferramos a esta palabra y decimos, sí, tú eres real, Señor. Tú eres grande y yo vivo para ti. Tú eres poderoso. Un día estaré contigo ahí en los cielos. Porque el Señor es grande y maravilloso con nosotros. Pero si los aferramos a esta palabra gloriosa, por eso el Señor les está diciendo, Pablo le está diciendo a los colosenses, no se dejen mover, no se dejen confundir, no se dejen, que estén caminando firme, le dice en la fe, en lo que han sido adoctrinados, en lo que han sido enseñados, manténganse ahí. El Señor nos está diciendo en esta hora, Templo La Hermosa, manténganse en lo que han creído, no se dejen mover,
No se dejen mover por lo que ustedes escuchen, sino manténganse en mi palabra. Sométanse a mi palabra. Sométanse en oración, en ayuno. Sean firmes, tengan raíces. Estén arraigados en mi palabra. Y así van a ver la victoria. Porque el enemigo, hermano, déjenme decirle que el enemigo no quiere que ninguno de los que estemos acá avancemos en este evangelio. Y él no se va a meter con gente que esté caminando desviadamente. Él no. Por eso usted muchas veces usted le pregunta a alguien, ¿cuánto tiempo tiene que ser cristiano? Como 10 años, 15 años. ¿Y cómo va? Bien. Y así va todo el tiempo. Bien. Sí, es fácil, lo va a la iglesia y canto y ya. Y no. Algo que yo he experimentado, que ser creyente de verdad, van a ver esos azotes. Ser creyente de verdad, usted va a ver cosas que solo el que vive en lo espiritual lo va a ver. Amén. Y mi hermana Ernestina tenemos que estar todos ayudando en oración a la hermana. Sí, porque cuando uno sueña eso, cosas terribles. Nosotros hemos soñado cosas así y es sometimiento. Tienen que pedirle al Espíritu Santo días de ayuno, porque esas cosas son, el Espíritu a uno les advierte. Grande es Dios con nosotros, que aún todavía nos habla sueños, nos advierte cuando viene la acechanza del enemigo. Pero si nosotros tenemos esas raíces espirituales y tenemos ese fundamento que es nuestro Señor Jesucristo, nuestra casa no va a caer. No va a caer, aleluya. Gracias te damos, Espíritu Santo, por esta preciosa palabra, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe. Ayúdanos, Señor amado, a buscarte cada día, Señor, a tener esas raíces profundas en tu palabra, Señor amado. Oh Padre, todo dardo del maligno, Señor, todo dardo de fuego, Señor, que quiera venir a nuestras mentes, Padre, en esta hora lo reprendemos por el poder de tu palabra, Señor. Te pedimos esa cobertura, Padre, en nuestras casas, en nuestra vida, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes, Padre. Te pedimos, mi Dios de gloria, que nos santifique, Señor, que nos dé la fuerza del águila, del búfalo, Padre, que tengamos esas raíces espirituales, Señor, esas raíces, mi Dios de gloria, que tengamos esas raíces profundas, que estemos como ese árbol fructuoso, que estemos como ese árbol, Padre de la gloria, que esté fuerte, Señor, que estemos como ese árbol, que esté junto a corrientes de agua, Señor, y que dé su fruto y su hoja no cae, y todo lo que haga que prospere, Señor, que nuestra vida, Padre, sea prosperada si nos mantenemos bajo su cobertura, si nos mantenemos bajo su cobertura, mi Dios de gloria. Gracias, Señor, por esta palabra poderosa. Gracias, Señor, aleluya, porque tú nos has hablado, Padre de la gloria. Hemos creído, Padre, que tu palabra es verdad, que tu palabra nos consuela, que tu palabra nos da vida, que tu palabra, Señor, aleluya, está escrita, Señor, aleluya, que un día, Padre, le veremos tal como es, como dice su palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Solamente nosotros tenemos que mantenerlos en su palabra, Señor, y no mirar atrás, Señor, sino seguir tu caminar, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, bendecimos, Padre, grandemente a cada uno de mis hermanos por nombre, Señor. En esta hora, Padre, yo te pido, Señor, una cobertura, Padre, de la cabeza a los pies, Padre. Reprendo toda artimaña, todo, Padre, toda potestad, todo viento contrario, Señor, que se quiera levantar en las vidas de mis hermanas, de mis hermanos, de su familia. En esta hora, Padre, lo reprendemos, lo echamos fuera por el poder de tu palabra, Señor. Tu palabra es real, Padre. Tu palabra nos ha hablado esta mañana, Padre, que si nosotros los arraigamos en tu palabra, nosotros vamos a ver tu poder, vamos a ver tu gloria, vamos a ser testigos de este poderoso y grandioso, oh poderoso Dios. Respuestas que vengan a nuestra vida, Señor. Padre, apártanos, Padre, de toda, Padre, artimaña del enemigo, Señor. Toda doctrina, todo aquello, Señor, que no es nada conforme a tu voluntad, Señor, en esta hora. Cierra los oídos, Padre. Cierra los oídos, Señor, en el nombre de Jesús. Abre, Padre, los oídos espirituales. Abre las mentes, Señor. Abre los ojos espirituales. Oh, Padre de la gloria, manténnos alerta, Señor. Manténnos alerta de todo lo que el enemigo esté tramando nuestra vida. Muéstranos, revélanos, Padre, en el nombre de Jesús. Muéstranos, revélanos a través de tu palabra, a través del ayuno, a través de la oración. Háblanos, Señor amado. Háblanos, Padre bendito de la gloria, de aquello lo que el enemigo quiera tramar